Continuamos hablando sobre corrupción y hablemos de la necesidad de la política democrática. En numerosos países la corrupción política es muy elevada. En las dictaduras ello lleva a menudo a la generación de movimientos de resistencia no siempre exitosos. Pero en las democracias, donde dicha corrupción de la política no tiene por qué ser aceptada forzosamente, dicha situación genera movimientos de protesta expresa o tácita, a través de la baja participación en elecciones, a través de las encuestas de opinión. Por desgracia, en ocasiones, la protesta lleva a la defensa o aceptación de opciones autoritarias de gobierno y en otras lleva a un desencanto o apatía con la democracia. Pues bien, este tipo de respuestas tiene el mismo peligro de que, manifestando un lógico rechazo de la corrupción política en las democracias, acaben generando mayor corrupción política, la propia de los regímenes autoritarios o las democracias liberales. Como indicamos antes, la crítica al funcionamiento de la democracia de mínimos debe llevar a demandar una democracia de más calidad, no una ausencia de democracia. Frente a la corrupción política no se puede pedir menos política, sino política de mayor calidad. Por desgracia, la tendencia actual de nuestras sociedades es a olvidar que la política nace para evitar la guerra civil y que su fin es generar un gobierno que promueva el interés general. Porque, ¿quién si no lo promoverá? El hecho de que la política democrática no funcione bien en la práctica no implica que no sea necesaria y que sus fundamentos no sean nobles. Un rasgo del autoritarismo es la promoción de la despolitización. Con ello se consigue que los ciudadanos no cuestionen las decisiones del gobierno. Un rasgo de la actual despolitización y apatía democráticas es que se cede a opacos espacios de decisión la toma de decisiones fundamentales sin ningún control democrático. Por ello, la defensa de la democracia de calidad en este momento histórico responde también a un temor ante la pérdida de capacidad del sistema político para procesar demandas y dar respuestas coherentes. Cuando la gente vota, elige representantes y políticas y espera una cierta coherencia en la actuación de los elegidos con las políticas que prometieron defender. Ahora bien, si todos los aspirantes a representante defienden lo mismo y si no hay opciones reales de políticas alternativas, dado el control sistémico de la agenda del gobierno, o si existiendo alternativas, estas son ficticias, pues al final, en su ejercicio como representantes electos, los gobernantes actúan dominados por prioridades y criterios ajenos a lo que la sociedad demanda y necesita, olvidando la lealtad a sus promesas y la preocupación por su sociedad. La pregunta obvia es, ¿para qué votar? La democracia de calidad pretende restaurar el derecho de los ciudadanos a gobernarse y el derecho a hacerlo eligiendo gobiernos que los traten como iguales. Uno de los rasgos de la sociedad moderna es que la agenda de opciones para el que elige se acorta peligrosamente. Esa agenda se define a través de las leyes. Las leyes determinan qué es o no posible para los ciudadanos, pero las leyes hoy están cada vez más predeterminadas en sus grandes opciones. Y además, el código de elección, es decir, las reglas que le indican al que elige cuando lo hace bien o mal y por qué debe preferir una sobre otra opción, empiezan a ser muy débiles. Hay una crisis de los valores que guían nuestras opciones porque la educación pública ha perdido esa capacidad codificadora. En general, como dice Bauman en el 2001, las instituciones políticas están dejando de ejercer esa labor de definir la agenda y el código de elección y la están cediendo a fuerzas ajenas a ellas mismas, más en concreto la están cediendo al mercado. Hay una separación del poder y de la política. El poder está en opacos espacios de decisión fuera del ámbito político y la política solo legitima decisiones externas a ella. En suma, la defensa de una democracia de calidad es un intento, tal vez inútil, pero éticamente ineludible, de rebelarse frente a esta pérdida de espacio de la política, ante esta colonización de la razón económica y su expansión invasora. Por otra parte, subyace en el fondo de numerosas críticas actuales a la política la expresión de un pensamiento impecable, un pensamiento que cree que en política es posible maximizar todos los valores, al mismo tiempo y de manera continua, un pensamiento falso, que nos convierte en ciudadanos insatisfechos y responsables de nuestras decisiones, creyentes en la fe de la armonía política, incapaces de enfrentarse a las escisiones a las que conducen las decisiones políticas, sin posibilidad de desarrollar su autonomía de juicio en el medio de autocomplacencia en el que se mueven, sin tensión ciudadana alguna y en minoría de edad permanente,
viviendo el sueño sin límites de la adolescencia política en la que todo es posible y además sin costes. Se pide a la política y a los políticos que resuelvan todos los problemas, pero a la vez que lo hagan de forma simultánea y con respeto de todos los derechos, valores y principios. Las circunstancias excepcionales no existen. Los conflictos de valores se superan mágicamente. Los diferentes intereses se conjugan perfectamente. La consecuencia, obviamente, es que para los impecables la política no funciona, no resuelve problemas o lo hace con sacrificios excesivos para la ciudadanía. Este discurso es deslegitimador por necesidad, impide la satisfacción con modestos resultados. Sus rasgos demagógicos son fruto de un intento claro de sustitución de los políticos en la toma de decisiones, pero sin asumir las responsabilidades por los errores. Pero, a su vez, otro tipo de pensamiento sobre la política resurge continuamente. Este, más complejo y sutil, pero todavía más peligroso. Carl Schmitt, 1992, fue un gran defensor de la política. Sus escritos refrendan la idea de que la política se refiere a las decisiones más serias y trascendentales de nuestra vida y por ello la huida de la política es una irresponsabilidad que nos llevará a la explotación y represión. Pero para él, la política se fundamenta en la distinción entre amigo y enemigo. Se basa en la idea de un ser humano dominado por el mal y que amenaza. La vida adquiere sentido y propósito cuando identificamos claramente al enemigo. De la misma forma, la manera de estar seguro con otros se produce cuando el enemigo es común. Toda la pretensión del liberalismo de poder compartir unos principios éticos comunes nos aleja de la política que exige confrontación y lucha. El intercambio económico tampoco puede guiar nuestras vidas, pues nos hace dependientes del dinero, dominados por intereses bajos. Los grandes momentos históricos de un pueblo se producen cuando adquiere clara conciencia de su enemigo. En ese momento, la política externa guía a la interna y las posibilidades siempre presentes de guerra civil desaparecen. La adquisición del poder, por ello, llevará a intentar reforzar la unidad del Estado en una lucha contra el enemigo interno y externo. Esta lucha hace que sobren las instituciones de representación y que se busque el contacto directo del líder con el pueblo. Este resumen del pensamiento de Schmitt creo que nos permite situarnos ante los peligros de concepciones trágicos de la política. La política es esencial para nuestras vidas, sí, pero no podemos hacer que la política lo justifique todo. La idea de un enemigo externo justificó al régimen nazi la invasión de Polonia. La idea del enemigo interno permitió la eliminación de la oposición y el intento de exterminio judío. Esta idea de la política puede arrastrar, finalmente, a un pensamiento totalitario en el que la esfera privada es aniquilada y que genera un helado razonamiento, que niega hasta los más mínimos derechos a la población que se protege. En versiones más o menos edulcoradas, este pensamiento lleva al pensamiento implacable que se basa en la idea de que existe una prioridad absoluta de los imperativos centrados en la conservación y protección de la autoridad estatal sobre los derechos individuales y la justicia. En consecuencia, frente a las opciones apáticas, implacables e impecables, es preciso seguir reivindicando la política como la actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes dentro de una unidad de gobierno determinada, otorgándoles una parcela de poder proporcional a su importancia para el bienestar y la supervivencia del conjunto de la comunidad. Y frente al avance de la economía como expresión de las nuevas ideologías tecnológicas, podríamos decir, de nuevo con Crick, que la economía es ciertamente una ciencia, pero solo en el importante sentido de que puede indicarnos el coste de cada demanda social calculado en términos de las otras demandas que obliga a desoír. Lo que no puede hacer es decidir la legitimidad de las demandas, ni siquiera de las que sean económicamente restrictivas o disparates económicos. Recuperar la política es, hoy en día, recuperar también el timón de nuestras vidas como colectividad. Como conclusión, hemos de insistir en que la política no nos permite alcanzar ideales como por ensalmo, ni nos permite anclarnos en estados de felicidad permanentes, porque es una realidad continuamente en marcha, que construye cada día acuerdos y desacuerdos,
y que, en frase de origen kantiano, nos genera una tensión inevitable y enriquecedora entre los consensos alcanzados y los inevitables desacuerdos, entre los insaciables intereses individuales y los actos de acuerdo razonable en los que cada parte cede para alcanzar el interés común. Y sobre todo, es el único recurso capaz de armar una verdadera acción colectiva, de adicionar fuerzas humanas dirigidas a la consecución de fines comunes. En consecuencia, hemos llegado a la asunción de una idea de política, que indudablemente tiene componentes normativos, pero que creemos que en gran medida es la asumida por la mayoría de la ciudadanía mundial. La política en sentido normativo requiere democracia. Donde no hay democracia, se niega la política y con ello se niegan todos los valores y principios que ésta conlleva. De ahí que podamos afirmar que el rechazar y negar tales valores, la corrupción es total. Todos los seres humanos cometemos actos inmorales alguna vez, pero los amorales viven en la inmoralidad permanente. Del mismo modo, en democracia se cometen múltiples actos de corrupción, pero en una dictadura la corrupción es la esencia de su actividad pública. Si no, veamos donde la presencia de dictadores entre los cleptómanos más destacados del siglo XX es muy ilustrativa. En este texto vamos a hablar de variantes de corrupción política, pero nuestro ámbito político de referencia serán las democracias, aunque sean defectuosas. Si habláramos de corrupción política en dictaduras, tendríamos que hablar precisamente de cómo se ejerce diariamente el poder, y ese no es el objetivo de este tratado. Dicho lo anterior, la idea de política democrática que tenemos en mente es la de una actividad que debe buscar el bien común, y que debe hacerlo respetando los principios constitutivos de la democracia. Cuanto menos se busque el interés común y menos se respeten los principios democráticos, pues más corrupción política habrá. En la práctica, las posibilidades de que se corrompan las personas más implicadas en política, los activistas políticos y de entre ellos, sobre todo, los que ejercen el gobierno, es muy alta, porque los incentivos para que lo hagan en esta sociedad red son también elevados y porque como colectivo las demandas morales que se les hacen son muy rigurosas. En cualquier caso, los datos nos indican que la ciudadanía percibe que la clase política está fracasando en su lucha por actuar moralmente, y las encuestas lo reflejan patéticamente. Un día se celebró el Día Mundial contra la Corrupción, y con ese motivo Transparency International presentó el Barómetro Global de la Corrupción. Este excelente instrumento de análisis mundial de la corrupción se basa en más de 50.000 entrevistas realizadas por Gallup International en 64 países entre los meses de junio y septiembre. De las diferentes preguntas que se realizan en la entrevista, una de las más relevantes es la de ¿en qué medida considera que los siguientes sectores se ven afectados por la corrupción en su país o territorio? Los sectores seleccionados son 15. Y la respuesta posible se sitúa en una escala de 1 a 5, siendo 1 la respuesta a dar a las instituciones totalmente libres de corrupción y 5 la correspondiente a las instituciones radicalmente corruptas. Pues bien, en 36 de los 62 países encuestados, los encuestados situaron a los partidos como la institución más corrupta y a continuación se situó al poder legislativo. De media, los partidos políticos obtuvieron un 4 en todo en el ámbito encuestado, aunque en algunos países incluso su calificación fue inferior.